Todos los organismos vivos poseen un sistema para soportar y proteger las partes de su cuerpo. Por ejemplo, algunos invertebrados marinos como las medusas dependen del equilibrio entre la presión interna y la presión externa del agua para poder soportar las partes de su cuerpo. Por eso, si alguna vez hemos caminado por la playa y hemos visto a las medusas ya por fuera del agua, vemos que ellas pierden su forma y lucen como una especie de bolsa. En el caso de los insectos, langostas y otras pequeñas criaturas deslizantes, tenemos lo que se conoce como un exoesqueleto, que es una armadura o capa externa dura que tiene la función de soportar el cuerpo y también de albergar todas las partes internas del cuerpo de estas criaturas. Biomecánicamente, los exoesqueletos no funcionan para animales más grandes, ya que los órganos internos de estos animales más grandes van a tener un mayor tamaño y por lo tanto van a tener un peso más considerable. Es por ello que animales más grandes se encuentran equipados con lo que se conoce como un endoesqueleto o esqueleto interno. En el caso de los humanos tenemos que el exoesqueleto provee un soporte rígido para el cuerpo. Actúa como un sistema de palancas para transferir la fuerza de los músculos y permitir los diferentes movimientos de las articulaciones y además brinda protección a los órganos vitales. Teniendo esto como introducción, en esta oportunidad vamos a estudiar la biomecánica del hueso, su estructura y propiedades mecánicas. Vamos a empezar revisando la estructura del hueso. A nivel de nanoestructura, el hueso se encuentra compuesto por moléculas de colágeno y entre esas moléculas de colágeno tenemos ubicados los cristales minerales de hidroxiapatita. El colágeno es la componente orgánica del hueso y constituye aproximadamente un 35% del volumen de este. El colágeno que encontramos en los huesos es principalmente tipo 1, abarcando hasta el 90%, y tenemos en menor medida colágeno tipo 3 y tipo 4. El colágeno es el que se encarga de darle la característica flexible al hueso. Por otro lado tenemos la hidroxiapatita, la cual es la componente inorgánica o mineral del hueso y constituye aproximadamente 40% del volumen de este. Podemos ver que ese mineral es principalmente un fosfato de calcio. La hidroxiapatita se encuentra como cristales ubicados entre las fibras de colágeno y se encarga de darle el comportamiento cerámico al hueso. Como tenemos 35% del volumen del hueso en colágeno y 40% en hidroxiapatita, con eso tendríamos alrededor del 75% del volumen del hueso. Y el 25% restante es agua. El flujo de agua a través de los huesos transporta nutrientes para este y también transporta los desechos generados por las células del hueso. Vamos a saltar de la nanoestructura del hueso a su macroestructura, ya que aquí es donde vamos a encontrar algunas características bastante importantes acerca de su biomecánica y de sus propiedades mecánicas. A nivel de macroestructura encontramos el hueso cortical y el hueso esponjoso o hueso trabecular. El hueso cortical es de baja porosidad, como podemos ver acá en esta zona de la imagen, y se caracteriza por tener un 5 a 30% de su volumen ocupado por tejido no mineral. Por otro lado tenemos el hueso esponjoso o hueso trabecular, el cual es de alta porosidad, como podemos ver acá de esta zona de la imagen, y tenemos que se caracteriza por un 30% a 90% de su volumen ocupado por tejido no mineral. Y también podemos ver que posee una estructura en forma de panal de abejas. La distribución de hueso cortical y hueso esponjoso depende específicamente del hueso en cuestión. No es lo mismo la distribución en un hueso como por ejemplo el fémur que en el cráneo. En esta primera fotografía podemos ver un fémur y aquí tenemos que el hueso esponjoso o hueso cortical se encuentra encapsulado o rodeado por una fina capa de hueso cortical, mientras que por aquí, en esta fotografía que sería del cráneo, vemos una distribución como una especie de emparedado, donde tenemos una capa externa de hueso cortical y también una capa interna
de hueso cortical y entre esas dos capas se deposita el hueso esponjoso o hueso trabecular. Teniendo en cuenta que a nivel macroestructural el hueso se encuentra compuesto por hueso cortical y hueso esponjoso, vamos a revisar las propiedades mecánicas de cada uno de estos tipos de hueso. Para poder revisar las propiedades mecánicas, vamos a considerar la curva esfuerzo de formación. En este caso, esta curva esfuerzo de formación fue obtenida para ensayos realizados con carga de compresión. En el eje Y tenemos el esfuerzo en unidades de megapascal y en el eje X tenemos la deformación como porcentaje. Y en esta gráfica tenemos tres curvas. La primera que encontramos en línea sólida es para hueso cortical de densidad de 1.85 gramos por centímetro cúbico. Y tenemos dos curvas para hueso trabecular o hueso esponjoso de diferentes densidades. Esta primera sería con una densidad de 0.90 gramos por centímetro cúbico y la otra con una densidad de 0.30 gramos por centímetro cúbico. Vamos a analizar estas curvas de esfuerzo de formación para obtener algunas conclusiones acerca de las propiedades mecánicas de estos dos tipos de hueso. En primer lugar, vamos a mirar la pendiente de la zona recta de estas curvas. Podemos ver que la pendiente del hueso cortical es mucho mayor que la pendiente del hueso trabecular. Y recordemos que la pendiente de esa zona recta es el módulo de Young. Entonces, la primera conclusión sería que el hueso cortical posee un módulo de Young mayor que el hueso trabecular o hueso esponjoso. Y recordemos también que el módulo de Young es una medida de la rigidez del material. Esto quiere decir entonces que el hueso cortical es más rígido que el hueso trabecular. Ahora vamos a mirar el punto más alto de cada una de las curvas de esfuerzo de formación. Recordemos que el punto más alto es el esfuerzo último. En el caso del hueso cortical tenemos este punto como el punto más alto con este nivel de esfuerzo, mientras que en el hueso trabecular, por ejemplo este de densidad de 0.90 gramos por centímetro cúbico, tenemos este como el punto más alto con este nivel de esfuerzo. Entonces, a partir de esto podríamos ver que el hueso cortical posee un esfuerzo último mayor que el hueso trabecular o hueso esponjoso. El punto final de la curva de esfuerzo de formación es el esfuerzo de fractura, que es cuando ya se da la ruptura del material. En el caso de estas dos curvas, el esfuerzo último coincide con el esfuerzo de fractura, ya que ese punto más alto es donde se está dando la ruptura del material. Entonces también podemos ver que el esfuerzo de fractura del hueso cortical es mayor que el esfuerzo de fractura del hueso trabecular, lo que quiere decir que el hueso cortical puede soportar un mayor esfuerzo antes de su falla, antes de su ruptura, que el hueso trabecular. Si ahora miramos la deformación que sufre cada uno de los dos tipos de hueso, en el punto de fractura o punto de falla, podemos ver que para el hueso cortical sería este valor, o sea, se deformó esta cantidad antes de fallar, mientras que el hueso trabecular tiene toda esta deformación antes de la falla. Entonces, con esto podemos concluir que el hueso trabecular o hueso esponjoso puede soportar una mayor deformación antes de la falla que el hueso cortical. Por último, vamos a mirar la distribución de zona elástica y zona plástica en cada uno de los tipos de huesos. Recordemos que la transición entre esos dos tipos de zona viene marcado por el límite elástico, el cambio de zona lineal a zona no lineal. En el hueso cortical tendríamos que toda esta parte, hasta aproximadamente este punto, sería zona elástica. Aquí tendríamos el límite elástico y esta parte sería la zona plástica. En el hueso trabecular tenemos esto como zona elástica y aproximadamente por acá se da el límite elástico y continúa todo esto de zona plástica. Entonces podemos ver que la zona plástica del hueso trabecular es mayor que la del hueso cortical. Por lo tanto, podemos decir que el hueso trabecular tiene un comportamiento dúctil, mientras que el hueso cortical posee un comportamiento frágil.
Con lo que hemos revisado hasta el momento, vamos a hacer una comparación entre el hueso cortical y el hueso trabecular o hueso esponjoso. En primer lugar tenemos que el hueso cortical es de baja porosidad, mientras que el hueso trabecular es de alta porosidad. El hueso cortical posee un mayor módulo de Young en comparación con el hueso trabecular, lo que quiere decir que el hueso cortical es más rígido. Tenemos que el hueso cortical puede soportar un mayor esfuerzo antes de su fractura, mientras que el hueso trabecular puede soportar una mayor deformación antes de la fractura. Todo esto lo tenemos sustentado en esta tabla que exhibe las propiedades mecánicas de algunos biomateriales. Aquí en la parte inferior tenemos materiales biológicos como el hueso cortical y el hueso trabecular. En esta columna tenemos el esfuerzo último en unidades de megapascal y podemos ver cómo el hueso cortical posee una mayor capacidad para soportar esfuerzo que el hueso trabecular. En la siguiente columna encontramos el módulo de Young en unidades de gigapascales. En este caso solamente tenemos información sobre el hueso cortical, ya que el módulo de Young del hueso trabecular depende de la densidad. Por eso era que en esta gráfica que analizamos anteriormente teníamos dos curvas para hueso trabecular, y esas curvas eran de acuerdo a la densidad. Y podemos ver cómo la pendiente de las curvas varía en función de la densidad. Por lo tanto, el módulo de Young varía en función de la densidad. Y por último tenemos en esta columna el porcentaje máximo de elongación. Y podemos ver cómo el hueso trabecular posee una mayor capacidad para soportar deformación que el hueso cortical. Como podemos ver de esta tabla, las propiedades mecánicas varían de acuerdo al tipo de hueso. Por lo tanto, en el cuerpo humano, cada hueso posee propiedades mecánicas específicas que dependen de la distribución entre hueso cortical y hueso esponjoso. Las propiedades mecánicas de un hueso como la costilla son diferentes a las propiedades mecánicas de un hueso como el fémur. Con esto podemos concluir que no hay valores específicos para las propiedades mecánicas del hueso, para su resistencia o módulo de Young. Y entonces, si queremos realizar un análisis de la biomecánica del hueso, tenemos que recurrir a las propiedades específicas del hueso en cuestión. El hueso es un material anisotrópico, es decir, que sus propiedades mecánicas varían de acuerdo a la dirección en que se aplique la carga. Supongamos que este cilindro es un hueso. Podríamos aplicarle carga a ese hueso en tres direcciones según los ejes X, Y y Z. Los ejes X y Y son considerados ejes transversales, mientras que el eje Z es considerado como un eje longitudinal. Va a lo largo del hueso. Las propiedades mecánicas en el eje X y en el eje Y son iguales. Es por eso que aquí vemos que dice que E sub X es igual a E sub Y. Pero esas propiedades mecánicas de los ejes transversales difieren con las propiedades mecánicas del eje longitudinal. Vamos a tener un módulo de Young y un esfuerzo último para el eje Z diferentes al módulo de Young y esfuerzo último de los ejes X y Y. Esto de la anisotropía lo podemos comprender de forma más sencilla por medio de este ejemplo. Supongamos que este cilindro es un hueso y este hueso lo podemos someter a esta carga de compresión longitudinal por medio de este libro y podemos añadir más pesos y el hueso está en la capacidad de soportar esa carga. Pero ahora si ponemos esa carga en otra dirección, en este caso una dirección transversal, podemos ver que el hueso colapsa ante esa carga. Entonces con esto podemos ver que el hueso tiene propiedades mecánicas diferentes para diferentes direcciones de carga. En esta gráfica tenemos ilustrado el comportamiento anisotrópico del hueso cortical bajo carga de tensión. Tenemos la gráfica esfuerzo-deformación, esfuerzo en el eje Y, deformación en el eje X, y tenemos 4 curvas correspondientes a 4 direcciones de carga.
La primera curva es para una carga totalmente transversal. La segunda curva para una carga inclinada 60 grados respecto al eje longitudinal. La tercera curva para una carga inclinada 30 grados respecto al eje longitudinal. Y finalmente la última curva para una carga totalmente longitudinal. Vamos a analizar estas curvas. En primer lugar, podemos ver que todas ellas son diferentes entre sí, lo que quiere decir que las propiedades mecánicas del hueso van variando conforme varía la dirección de carga, y esa es la propiedad que conocemos como anisotropía. Si ahora nos fijamos en cuáles son los cambios que se producen, podemos ver que al pasar de una carga transversal a una carga longitudinal, la pendiente de la zona lineal de la curva de esfuerzo de formación va aumentando, y la pendiente de esa zona lineal es lo que se conoce como el módulo de Young, lo que quiere decir que a medida que la carga se vuelve más longitudinal, el módulo de Young va aumentando, y por lo tanto la rigidez del hueso va aumentando. Eso quiere decir que el hueso es más rígido ante una carga longitudinal que ante una carga transversal. También podemos ver que el punto más alto de cada una de las curvas de esfuerzo de formación va aumentando a medida que la carga se va volviendo longitudinal, lo que quiere decir que el hueso puede soportar un mayor esfuerzo último en carga longitudinal que en carga transversal. De ese último punto también podemos mirar la deformación y podemos ver que el hueso es capaz de soportar una mayor deformación ante carga longitudinal que ante carga transversal. Es importante tener en cuenta que esta gráfica es específica para un hueso y para un tipo de carga. Esta gráfica fue obtenida para hueso femoral bajo carga de tensión, pero aún así nos permite entender ese comportamiento anisotrópico del hueso, y es que las propiedades mecánicas como módulo de Young, esfuerzo último, la máxima deformación y máximo esfuerzo que puede soportar el hueso van cambiando conforme se varía la dirección en que se aplica la carga. Las propiedades mecánicas del hueso no solo varían de acuerdo a la dirección en la que se aplica la carga, sino también de acuerdo al tipo de carga. Los huesos suelen ser buenos ante cargas de compresión, pero malos ante cargas de tipo cortante, estando las cargas de tensión en el medio entre estas dos. Veamos esto con datos numéricos. En esta primera tabla tenemos el esfuerzo último del hueso femoral cortical humano ante distintos tipos de cargas. En primer lugar tenemos la carga longitudinal y podemos ver cómo el hueso es mejor a compresión que a tensión. Si pasamos a carga transversal, podemos ver cómo ese esfuerzo último desciende, pero sigue siendo mejor el hueso ante cargas de compresión que ante cargas de tensión. Y por último podemos ver que el hueso tiene una menor capacidad para soportar cargas cortantes. En esta otra tabla tenemos las propiedades mecánicas del hueso humano femoral cortical, pero en cuanto a módulo de Young, y podemos ver cómo ese módulo de Young es más alto para cargas longitudinales que para cargas transversales, y que es más alto para cargas transversales que para cargas de tipo cortante. El hueso es un material viscoelástico, es decir que sus propiedades mecánicas varían con la velocidad de carga, entendiendo a esta como la velocidad a la que la fuerza se aplica y se retira. En general, tenemos que un aumento de la velocidad de carga produce un aumento de las propiedades mecánicas del hueso. En esta gráfica tenemos las curvas esfuerzo de formación para el hueso ante diferentes velocidades de carga. Tenemos en el eje Y el esfuerzo y en el eje X la deformación. Estas curvas de la parte inferior serían para velocidades de carga lentas
y esas de la parte superior para altas velocidades de carga. El aumento de la velocidad de carga es visible en las actividades físicas. Cuanto más ardua sea la actividad física, mayor será la velocidad de carga. Es por eso que aquí en esta gráfica, a esta primera curva se le dice que equivale a una caminata lenta, mientras que a la curva que sigue se dice que equivale a una caminata un poco más enérgica, un poco más rápida. A continuación, vamos a ver cómo varían las propiedades mecánicas cuando aumenta la velocidad de carga, teniendo en cuenta que estas de acá serían para velocidad de carga lenta y estas de acá para velocidad de carga rápida. En primer lugar, podemos ver que a medida que aumenta la velocidad de carga, la pendiente de la zona lineal de las diferentes curvas se vuelve cada vez más grande, se vuelve cada vez más empinada la pendiente. Y recordemos que la pendiente es el módulo de Young. Por lo tanto, podemos concluir que cuando aumenta la velocidad de carga, aumenta el módulo de Young. También podemos ver que el punto más alto de las diferentes curvas va aumentando a medida que aumenta la velocidad de carga, lo que quiere decir que el esfuerzo último aumenta con aumentos de la velocidad de carga. A partir de estos dos puntos, podemos concluir que cuando la velocidad de carga aumenta, el hueso se vuelve más rígido y soporta una mayor carga hasta su ruptura. Ahora fijémonos en la zona no lineal de cada una de las curvas, que es lo que se conoce como la zona plástica. Para esta velocidad de carga baja tendríamos aproximadamente toda esta zona plástica. Para esta otra velocidad de carga tendríamos toda esta zona plástica, pero aquí, para altas velocidades de carga, podemos ver que esa zona plástica es mucho más corta. Entonces, a medida que aumenta la velocidad de carga, tenemos un acortamiento de la zona plástica, lo que quiere decir que a medida que la velocidad de carga aumenta, el hueso exhibe un comportamiento cada vez más frágil. En un rango completo de experimentación, desde la velocidad de carga más pequeña hasta la velocidad de carga más alta, se ha encontrado que la resistencia, es decir, el esfuerzo último del hueso, puede incrementarse hasta 3 veces y el módulo de Young puede incrementarse hasta 2 veces. La viscoelasticidad del hueso es considerada uno de los mecanismos protectores del cuerpo, permitiéndole a los huesos soportar grandes esfuerzos durante eventos traumáticos, ya que normalmente durante este tipo de eventos las cargas son aplicadas de manera muy rápida. Entonces el hueso responde aumentando sus propiedades mecánicas, aumentando su rigidez y aumentando su esfuerzo último para poder resistir esos eventos traumáticos. El hueso experimenta cambios con la edad. Como parte del proceso de envejecimiento normal, se observa una pérdida progresiva de la densidad ósea, marcada por una reducción de la cantidad de hueso trabecular y un adelgazamiento del hueso cortical. Esto lo tenemos ilustrado en esta gráfica, donde tenemos en el eje X la edad en años, en el eje Y la masa ósea en gramos de calcio y tenemos dos curvas. La curva de color negro, que sería para el sexo masculino, y la curva de color azul para el sexo femenino. Podemos ver que en general, después de la etapa de maduración ósea, los hombres tienden a tener más masa ósea que las mujeres. Vamos a ubicarnos acá en los 40 años. Podemos ver que la diferencia entre hombres y mujeres es aproximadamente esto. Pero si ahora nos trasladamos a una edad más avanzada, por ejemplo acá en los 80 años, podemos ver que la diferencia entre la masa ósea de los hombres y de las mujeres es mucho más grande que antes en los 40 años. Lo que nos permite concluir que después de los 40 años las mujeres tienden a perder mayor cantidad de masa ósea que los hombres, y es por esto que a ellas se les recomienda la actividad física regular y también la ingesta de suplementos para poder reducir la pérdida de mineral óseo. En estudios se ha encontrado
que las propiedades mecánicas del hueso disminuyen con la edad. En el caso del módulo de Young tenemos una disminución de aproximadamente 2.3% cada 10 años después de los 35 años. La resistencia a la fractura tiende a disminuir 4% cada 10 años y la resistencia a la flexión 3.7% cada 10 años. Los huesos también sufren cambios con la actividad física. La actividad física se traduce en carga sobre los huesos, y cuando un hueso es cargado, tiende a desarrollarse y aumentar su densidad. Por otro lado, cuando se disminuye la actividad física y la carga sobre los huesos, el hueso tiende a perder masa ósea. En estas gráficas podemos ver las cargas sobre los huesos cuando se camina, en el caso de la gráfica del lado izquierdo, y cuando se trota para la gráfica del lado derecho. En la gráfica del lado izquierdo tenemos caminata a una velocidad de 1.4 metros por segundo y podemos ver los diferentes tipos de esfuerzo. Tenemos esfuerzo por carga de tensión, esfuerzo por carga de compresión y esfuerzo por carga de tipo cortante. Y podemos ver que al aumentar esa velocidad de marcha y pasar al trote a una velocidad de 2.2 metros por segundo, las cargas aumentan considerablemente. Y si las cargas sobre los huesos aumentan, estos van a tender a desarrollarse más y aumentar su densidad. En estas imágenes podemos ver unas radiografías de jugadores de tenis que durante un largo tiempo han practicado este deporte, y vamos a ver una comparación entre el brazo con el cual manejan la raqueta y el otro brazo. En el caso de estas radiografías, del lado izquierdo tenemos un jugador de tenis de 23 años que comenzó a practicar este deporte a la edad de 9 años. Este sería el brazo con el cual maneja la raqueta y este sería el otro brazo. Si trazamos una línea por acá que corte los dos huesos a aproximadamente la misma altura, podemos ver que esta sección del brazo con el cual maneja la raqueta tiende a ser mayor que esta sección. Y si también trazamos una recta por aquí, podemos ver que esta sección tiende a ser más grande que esta sección. Podemos ver que el brazo que tiende a sufrir las mayores cargas tiende a desarrollarse más y aumentar más la densidad ósea. En el caso de las radiografías del lado derecho, tenemos un jugador de tenis de 23 años de edad que ha practicado profesionalmente el deporte desde los 11 años. El brazo con el que maneja la raqueta es el del lado derecho y el del lado izquierdo es el otro brazo. Si nuevamente trazamos rectas a la misma altura en los dos brazos, podemos ver cómo las secciones de este lado del brazo con el cual sujeta la raqueta son mayores a las secciones del otro brazo. Y eso es lo que nos permite sustentar que cuando los huesos son cargados tienden a desarrollarse y aumentar su densidad. Por otro lado, cuando se disminuye la actividad física, el hueso tiende a perder su densidad. Y esto lo podemos ver en las personas que realizan viajes espaciales, ya que al estar sometidos a ambientes de microgravedad o de gravedad nula, sus huesos pierden esa carga natural debida a la gravedad y entonces sufren una pérdida de la masa ósea. En esta infografía podemos ver por zonas cómo se da esa pérdida a lo largo del tiempo. Por ejemplo, acá a nivel de la espina tenemos una pérdida entre el 0.8 y el 0.9% cada mes. A nivel del fémur tenemos una pérdida interior entre el 2.2 y 2.7% cada mes y a nivel exterior entre el 1.6 y 1.7% cada mes. Y aquí a nivel de la tibia tenemos una pérdida exterior del 0.9% cada mes y una pérdida interna de masa ósea del 0.3% cada mes. Por eso es que son tan importantes los ejercicios y el diseño de actividades para favorecer
la carga de los huesos durante estos viajes espaciales y que estas personas puedan tener una disminución de su masa ósea cada vez más pequeña. Con esto hemos terminado este video sobre la biomecánica del hueso. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos estudiando la biomecánica del músculo esquelético.